Ok. Hermanos, la semana pasada estudiamos la segunda parte de las 5 partes de esta serie titulada El Espíritu Santo desciende sobre los temerosos de Dios. Y esta tarde estaremos viendo la tercera parte, la cual viene, como ya sabemos, del libro de los Hechos, capítulo 10, versos 24 al 33, el cual dice lo siguiente. Por favor, escuchen atentos la palabra de Dios. Brothers and sisters, last week we studied the second part of the 5-part sermon series titled The Holy Spirit Descends Upon the God-Fearers. Today, this afternoon, we will be studying part 3, which comes, as we already know, from the book of Acts, chapter 10, verses 24 to 33, which says the following. Please listen carefully to the word of God. Verso 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. 25. When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. 26. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. 27. And as he talked with him, he went in and found many persons gathered. 28. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. 29. So when I was sent for, I came without objection. I asked them, why you sent for me? 30. Y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa como a la hora 9, a las 3 de la tarde, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. 31. And said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms have been remembered before God. 32. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. 33. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. Hermanos, como recordamos la semana pasada, hablamos acerca de los hechos ocurridos en la visión de Pedro y su encuentro con los mensajeros de Cornelio. Recordamos que Pedro en un éxtasis vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando por la tierra de las 4 puntas. En este lienzo Pedro vio toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Pero no solo eso, sino que también oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro le contestó, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Esta voz habló a Pedro 3 diferentes ocasiones, y dentro de esta misma visión, y aún así Pedro no pudo entender lo que Dios le estaba comunicando. Brethren, as we remember last week we talked about the events that occurred in Peter's vision and his encounter with Cornelius' messengers. Peter, in a trance, as we read, saw the sky open, the heavens open, and an object like a great sheet that descended from heaven, lowered down to the earth by the four corners, and it was like a sheet. And in it, Peter saw all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him saying, rise, Peter, kill and eat. But Peter said, by no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. This voice spoke to Peter on 3 different occasions within the same vision. And yet Peter could not understand what was God communicating to him. Después de esto, hermanos, mientras Pedro todavía estaba tratando de entender lo que significaba la visión que había tenido, los mensajeros de Cornelio tocaron a la puerta.
preguntando por él. Y mientras Pedro todavía meditaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de acompañarlos porque yo los he enviado. Recordamos que Pedro salió donde ellos estaban y los mensajeros le dieron toda la información y órdenes que Cornelio les había dado. Y Pedro invitó y los hospedó esa noche y al día siguiente partieron hacia Cesarea, a la casa de Cornelio. Y es aquí, hermanos, exactamente donde continuamos esta narrativa el día de hoy. Verso 24. Esta tarde quiero que notemos 2 cosas sobresalientes en este pasaje bíblico. Número 1, el entendimiento del éxtasis que tuvo Pedro. Y número 2, las razones de la visita de Pedro a la casa de Cornelio. After this, while Peter was still trying to understand what the vision he had meant, Cornelius' messengers knocked on the door, asking for him while Peter was meditating on the vision. And the Spirit said to him, behold, 3 men are looking for you. Rise and go and accompany them without hesitation, for I have sent them. We remember that Peter went out to where they were, and the messengers of Cornelius gave him all the information in his orders. And Peter invited them and lodged them that night, and the next day they went to Caesarea to Cornelius' house. And here is precisely where we pick up this account. And this afternoon, brothers and sisters, I want us to note 2 important points in this passage. Number 1, Peter's understanding of the trance he had. And number 2, the reasons for Peter's visit to Cornelius' house. And we find the first point in this sermon in verses 24 to 28. Peter's understand the meaning of the vision. Y encontramos, hermanos, el primer punto en los versos 24 al 28. Pedro entiende el significado del éxtasis. Aquí en los versículos 24 al 28, Pedro comienza, atención a las palabras, comienza a entender el significado del éxtasis que tuvo. La semana pasada, en el verso 23, recordamos que Pedro invitó a los mensajeros de Cornelio a entrar y los hospedó. Esto, hermanos, nos indica que Pedro empezaba a entender que las diferencias entre los judíos y gentiles temerosos de Dios empezaban a derribarse. De inmediato, en el verso 24, Lucas nos informa que al otro día entró en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Now, in these verses 24 to 28, Peter begins, listen to the words, Peter begins to understand the meaning of the vision that he had. Last week in verse 23, we remember that Peter invited Cornelius' messenger to enter to Simon's house and lodge them on that night. Now, this tells us that Peter was beginning to understand that the differences between Jews and Gentile God-fearers are beginning to fall. Immediately in verse 24, Luke informs us that on the following day they entered Caesarea. Cornelius was expecting them, and he had called together his relatives and close friends. Los historiadores, hermanos, dicen que regularmente tomaba 2 días de camino para recorrer las 30 millas de distancia entre Jope y Cesarea. Lucas aquí nos dice que fue al día siguiente. Eso significa que probablemente hicieron 1 día y medio de camino. Mientras ese día y porción del otro pasaban, hermanos, Pedro junto con los 6 hermanos de la iglesia de Jope y los 3 mensajeros de Cornelio llegaban a Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Qué maravilloso, hermanos, es ver que Cornelio todavía ni siquiera le escucha el evangelio de Jesucristo él mismo y ya está siendo testigo con sus parientes y amigos. En otras palabras, es como que Pedro está siendo un misionero. Ya está invitando a otras personas a su casa para que vengan a escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo?
Cornelio ya está siendo testigo con sus parientes y amigos al invitarlos a su casa para que escuchen el mensaje que Pedro llevaría. Qué maravilloso, hermanos, una vez más es saber que Cornelio estaba tan confiado que Pedro vendría a su casa. Imagínense que Cornelio hubiera dudado de que Pedro iba a venir a su casa. Probablemente no hubiera invitado a sus amigos. Pero en la visión que el ángel le dio, le dijo exactamente lo que iba a pasar y él estaba confiado. Hermanos, esto no es nada más que la soberanía de Dios. Cornelio, hermanos, estaba ansioso. Cornelio estaba preparado para escuchar las palabras que Pedro iba a hablar. A tal grado, hermanos, que esta confianza, ansiedad y preparación y necesidad de escuchar las palabras que hablaría el hombre, quien el ángel de Dios prometió que llevaría un mensaje a su casa, en los versos 5 y 6 de este mismo capítulo 10. Esos deseos, esa ansiedad, impulsaron a llamar a sus amigos y parientes para que ellos también recibieran las bendiciones del mensaje junto con él. Now, brothers and sisters, historians say that regularly it took 2 days to travel 30 miles between Joppa and Caesarea. We are told here in verse 24, Luke tells us that they came to Cornelius' house the next day. So that means, that tells us that it took a little more than a day. Well, that day and the portion of the other day passed, while Peter and the six brothers from Joppa and their 3 messengers of Cornelius were arriving to Caesarea. While all of this is going on, Cornelius is waiting for them, and he had called together his relatives and close friends. Brothers and sisters, how wonderful is to see that Cornelius still doesn't even hear the gospel himself, and he is already witnessing to his relatives and friends. He is being a missionary already. How many of us do the same thing? He invited his friends and his relatives to his house to listen the message that Peter will carry to them. How wonderful, brothers and sisters, is to know that Cornelius was so confident that Peter would come to his house. Cornelius saw this vision with the angel. No hesitation, he invited his family and his friends. If he would have doubted that Peter would have come, he wouldn't even invite them, but he knew Peter was going to come. Cornelius was anxious. He was prepared. He was ready to hear the words of Peter and what he was going to say. He was so anxious. He was so ready to the degree that his confidence, his need to hear the words spoken by the man whom the angel promised he would carry a message to his house in verses 5 and 6 in this same chapter. This anxiety, this need to hear the word, not only for himself, but that pushed him, that helped him to call his friends and family to receive the blessings of God's message along with him. Luego en el verso 25, hermanos, sucede algo muy interesante. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Es tan evidente, hermanos, el deseo y la ansiedad de Cornelio al oír que que era lo que Pedro tenía que decir al ser un enviado de Dios, que Cornelio, hermanos, ni siquiera esperó que Pedro llegara a su casa. Salió de su casa y fue a encontrar a Pedro en el camino. Al saber que Pedro estaba en la ciudad, hermanos, Cornelio mismo salió al encuentro para recibirle y para con ello recibir el mensaje de Dios. Then in verse 25, something very interesting happens. When Peter entered, Cornelius met him and fell down at his feet to worship him. Now this passage that says when Peter entered, it means when he entered the city, not his house. Cornelius' desire and anxiety to hear
what the men sent from God had to tell him pushed him to walk out of this house and go find Peter himself. Cornelius, upon learning that Peter was in the city, he went out to meet him and receive the message he knew came directly from God. Ahora, hermanos, el pasaje, el verso 25 dice que Cornelio, postrándose a sus pies, le adoró. Esto de postrándose, hermanos, que leemos aquí en este pasaje, es muy parecido a los hechos escritos en el libro de Daniel, capítulo 2:46, y en el libro de Hechos, capítulo 16:29, en donde ambas instancias, en los dos pasajes, se habla de Nabucodonosor y el carcelero como hombres postrándose en reverencia ante alguien divino. Esto fue lo que sucedió exactamente con Cornelio al salir a ver al Pedro. Se postró ante él en forma de respeto. Pero hay algo más importante en lo que debemos poner atención, hermanos, en este pasaje. El pasaje dice que después de que Cornelio se postró a los pies de Pedro, también le adoró. Esta palabra, adoró, significa literalmente agacharse o inclinarse ante un ser humano como seña de respeto o ante una figura divina para adorarle. La traducción literal de esta palabra es como un perro lamiendo la mano del dueño. Ahora, esto no es lo que hizo Pedro. Estoy dando una idea para que podamos tener una idea de qué significa esta palabra adorar. Now, this passage says that Cornelius fell down at his feet and worshipped him. Now, this fell down, we read here, is very similar to the words written in Daniel 2:46 and Acts 16:29. Where in both instances we read that Nebuchadnezzar and the jailer they bow down to the people they were in front of in a form of reverence and respect. This was exactly what happened to Cornelius. When he went out to see Peter, he fell down, he bowed down to his feet as a way of respect. But there is something more important that we must pay attention in this verse. The passage says that after Cornelius fell down at his feet, he also worshipped him. This word we read here, worshipped, literally means to bow down. To bow before a human being as a sign of respect, or even before a divine figure to worship him. The literal translation of this word is like kissing like a dog licking the hand of his master. Now, this is not what Peter did, of course. This is just for us to understand the definition of the word. This is for us to understand the Cornelius' attitude towards Peter, respect. Pero es muy interesante, hermanos, notar que esa misma palabra adorar está escrita en Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:8 y 9. Y en estos pasajes leemos que Juan, el escritor de Apocalipsis, dice que cayó a los pies del ángel que le había dado las visiones para adorarlo. Es exactamente la misma palabra. Pero el ángel le contestó en ambas ocasiones, tanto en el 19:10 como 22:9, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. But it is very interesting to know that this very word, to worship, it is written in Revelation 19:10 and Revelation 22:8 and 9. And both of these passages we read that the writer of Revelation, which is John, says that he fell down at the feet of the angel who had given him the visions to worship him. The exact same word. But the angel, both occasions, both on 19 and 22, told John, do not do that. I am your fellow servant. Luego en el verso 26, hermanos, Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Have water.
Tal y como el ángel le contestó a Juan en Apocalipsis 19 y 22, hermanos. Pedro aquí también le pide a Cornelio que se ponga de pie porque él es solamente un hombre. Es entonces, hermanos, que nos damos cuenta que este pasaje y muchos otros nos muestran claramente que la doctrina papal de la Iglesia Católica Romana es completamente falsa. La Iglesia de Roma asegura que los papas son los sucesores del apóstol Pedro. Es interesante ver entonces, hermanos, que ignoran pasajes como estos. Pedro en este pasaje, por ningún motivo, ya sea por motivo de reverencia social o reverencia religiosa, se rehúsa a ser adorado y le pide a Cornelio que se levante. Cuando el Papa hoy hace todo lo contrario. Quiere que le besen la mano. Quiere que lo adoren. Quiere que se postren ante él. Then in verse 26, Peter lifted him up, saying, "Stand up, I too am a man." Just as the angel answered to John in Revelation 19 and 22, Peter in this passage says to Cornelius, "Get up, I'm just a man." It is then, brothers and sisters, that we realize that this passage and many others clearly shows us that the doctrine of the papacy of the Roman Catholic Church is completely false. The Church of Rome claims that the popes are the successors of the Apostle Peter. It is interesting to see that they ignore passages like this. Peter, for no reason, whether it be for social reverence or religious reverence, for no reason, he refuses to be worshipped and asks Cornelius to get up because he's just a man. What a contrast with the Pope today. He wants people to kiss his hand, to bow down to him. ¿Qué contraste esto, hermanos, con las prácticas modernas de la Iglesia de Roma? Ellos le llaman al Papa a ser la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo. Según las creencias católicas, el Papa es el sucesor de Pedro, el Santo Padre, el vicario, en otras palabras, el sustituto de Cristo en la tierra. Esto, hermanos, no es nada más que títulos blasfemos en contra del único y verdadero Dios. Solo hay un Padre Santo y es Dios. Solo hay un sucesor de Cristo en la tierra y es el Espíritu Santo. How contrasting is this to the modern practices of the Church of Rome, which call the Pope to be the highest authority of the church in the world. According to Catholic beliefs, the Pope is the successor of Peter, the Holy Father, the Vicar, or in other words, the substitute of Christ on earth. These, brothers and sisters, these claims are nothing more than titles blaspheming the one and true God. There is only one Father who is holy, and that is God. There is only one successor of Christ on earth, and that is the Holy Spirit. Después de esto, hermanos, en el verso 27 leemos que Pedro, conversando con él, entró allí y mucha gente reunida. En el verso 24 leímos que Cornelio había llamado a sus parientes y amigos íntimos a su casa para que escucharan las palabras que Pedro iba a declararles. Aquí en el verso 27, Pedro y Cornelio, todavía, atención a las palabras, probablemente conversando de las maravillas y el poder de Dios, entraron a la casa y Pedro ahí vio mucha gente reunida. Then, after this, in verse 27, we read that Peter, as he talked with Cornelius, he went in and found many persons gathered. Now, in verse 24, we read that Cornelius had called his relatives and close friends to his house to listen to the words that Peter was going to declare them. Here in verse 27, Peter and Cornelius are still, again, listen to the words, probably
talking about the wonders and power of God on their way to Cornelius' house. And when they enter the house, Peter saw many people gathered. Aquí, hermanos, en el capítulo 10 leemos el tercer y último sermón de Pedro en el libro de los Hechos. Qué bendición, hermanos, y qué gracia tuvo Dios para con él, de no solo darle la autoridad de predicar en Hechos 2 en el día de Pentecostés, de poner las manos sobre los hermanos de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, pero aquí también ahora en la casa de Cornelio está llena de personas que están listas para escuchar el santo, universal y exclusivo Evangelio de Jesucristo, por medio del cual las barreras entre los gentiles y judíos están a punto de ser derribadas por el poder regenerador del Espíritu Santo. Here in chapter 10, exclusively in verse 27, and the rest of chapter 10, we read the third and final of Peter's sermons in the book of Acts. What a blessing. What a gracious God is God to Peter, that not only gave him the opportunity and authority to preach in Acts 2 on the day of Pentecost, but he also gave him the opportunity to lay hands on the brothers of Samaria to receive the Holy Spirit. But now he's also at the house, Cornelius' house, and the house is full of people ready to listen to the holy, universal, and exclusive gospel of Jesus Christ, through which the barriers between the Gentile God-fearers and Jews are about to be overthrown by the regenerating power of the Holy Spirit. Luego al final de este primer punto, hermanos, del sermón, en el verso 28, leemos que Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Este versículo, hermanos, es la comprobación de que Pedro, mediante la conversación con los mensajeros de Cornelio, el viaje entre Jope y Cesarea, la conversación que tuvo con Cornelio en el camino a la casa de Cornelio, y al ver la casa de Cornelio llena de personas listas para escuchar lo que tenía que decir, le ayudó a entender qué significaba el trance que tuvo cuando vio aquella visión, aunque debo de decir que no entendía por completo todavía. Then at the end of this first point of the sermon, in verse 28, we read that Peter said to them, you yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate or to visit anyone of another nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean. This verse 28, brothers and sisters, is the verification that Peter, through the conversation with Cornelius' messengers, the journey between Joppa and Caesarea, the conversation he had with Cornelius to the way to his house, and seeing the house of Cornelius full of people ready to listen what he had to say, helped him to understand what the vision he had meant. Although, listen to my words, I must say, he didn't understand completely yet. We will see that in the next couple of weeks. Era una costumbre, hermanos, que ningún judío podía mezclarse de ninguna forma con alguien que no fuera judío. Esto es exactamente lo que Pedro expresa a la gente reunida en la casa de Cornelio. Pero es entonces que el mismo Pedro le responde: pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Después de, hermanos, de lo que Dios le dijo en 3 ocasiones en los versos 13 al 16, después de estar perplejo y pensando qué significaría la visión en el verso 17, después de todavía estar meditando en esta visión cuando el Espíritu le dijo que los mensajeros de Cornelio habían venido a buscarlos, ahora finalmente parece que Pedro entiende parte de la visión. Parece que finalmente entiende que cuando Dios le dijo en aquella visión, lo que Dios ha limpiado no llames tú impuro, significaba que Dios había dado oportunidad a los gentiles temerosos de Dios de acercarse a Él. I was accustomed that no Jew could mix with any person
or anyone who was not a Jew. And this is exactly what Peter expresses to the people gathered at Cornelius' house. But it is then he responds to them and say, but God has shown me that I should not call any person common or unclean. After God told him 3 different times in verses 13 to 16, after being perplexed and still thinking what would that vision meant in verse 17, after still meditating on this vision when the Holy Spirit told him that Cornelius' messengers were coming to ask for him, now it seems that finally Peter seems to understand part of this vision. Finally it seems that he understands that when God told him in that vision, what God has clean, do not call unclean. Literally meant that God had given the Gentile God-fearers the chance and the opportunity to approach him. Not Peter, but God. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto. Las razones de la visita, versos 29 al 33. Y en la segunda parte de este sermón, hermanos, en los versos 29 al 33, Cornelio da a Pedro las razones por las cuales le ha llamado para que venga a verlo. En el verso 29, Pedro, después de haberles dado las razones por las cuales había accedido a ir a visitarles, en el verso anterior, cuando les dijo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Después en el verso 29 también les dijo, pero por eso cuando me mandaron a buscar me vine sin poner ninguna objeción. Aquí mismo, hermanos, les hace una pregunta a Cornelio a los de su casa, les dijo, ¿por qué causa me han llamado? Es evidente, hermanos, con esta pregunta al notar que Pedro no había entendido, hermanos, la visión que había tenido en aquel éxtasis en el techo en la casa de Simón el curtidor. Había entendido que sí, que él había entendido, hermanos, que esa visión significaba que ahora podía visitar, comer, etcétera, con los gentiles. Pero no había entendido la visión por completo como fue explicada por Dios. En otras palabras, probablemente Cornelio había entendido, en el Antiguo Testamento no me podía juntar, comer, dormir, lo que sea, con gentiles, pero Dios ya me ha dicho que no les debo llamar sucios. Eso significa que ahora puedo pasar tiempo con ellos. Eso es lo que entendió Pedro. Con esa pregunta, ¿por qué causa me han llamado? Él no sabía todavía. Now this takes me to the second part of the sermon, the reasons for the visit, verses 29 and 33. And in this second part of the sermon, in verses 29 and 33, Cornelius gives Peter 3 reasons, the reasons why he's called to come and see him. And in verse 29, Peter, after having given them the reasons why he agreed to visit them in the previous verse, when he said to them, but God has shown me that no man should I call unclean or unclean. Then here in verse 29, he also told them, so when I was sent for, I came with that objection and asked them, why you sent for me? So in other words, it's like Peter is saying, because I understand what God told me in a vision, I came with that objection. In other words, Peter understood that that vision meant this. In the Old Testament, I couldn't hang around with non-Gentiles, but God now has told me that I can. So now I can come and hang out with you. But then he asks a question. Why you sent for me? This question give us light that Peter didn't understand what that vision meant. Otherwise, he would have known that he went there to preach the gospel of Jesus Christ. But he didn't know that. He had not fully understood the vision as it was intended from God. Como nosotros ya sabemos, hermanos, esta visión significaba que Dios, por medio de la fe en su Hijo Cristo y a través del Evangelio, Él, Dios mismo, ya había derribado las barreras entre judíos y samaritanos. Y ahora, hermanos, está a punto de abrir la puerta al Evangelio universal también a los temerosos de Dios. Pero Pedro en este preciso momento todavía no sabe esto.
De hecho, no lo entenderá hasta el final de este capítulo. Es pues, hermanos, por la falta de entendimiento total de esta visión que Pedro hace la pregunta, ¿por qué me han llamado? As we already know, brothers and sisters, this vision meant, the literal meaning of this vision is that God, through faith in His Son Jesus Christ and through His gospel, had already broken down the barriers between Jews and Samaritans and is now about to open the doors to the universal gospel also to the Gentile God-fearers. That's what the vision means. But Peter does not know this at this very moment. In fact, he will not understand it until the end of this chapter. It is therefore the lack of the total understanding of the vision that Peter asks Cornelius and his friends and his family this question: why am I here? Luego, hermanos, en los versos 30, 31 y 32, específicamente, Cornelio expresa a Pedro las razones por las cuales mandó a 3 mensajeros a buscarle. En los versos 30, 31 y 32 específicamente, Cornelio cuenta exactamente tal y como sucedieron todos los hechos a Pedro. Le cuenta la visión que tuvo en los versos 3 y 6 de este mismo capítulo. Aquí en los versos 30 y 32, Cornelio le cuenta a Pedro cómo hacía 4 días a las 3 de la tarde, exactamente en la misma hora que le estaba explicando estos hechos a Pedro, un hombre con vestiduras resplandecientes, quien Lucas nos dice en el verso 3 que es un ángel de Dios, se puso enfrente de él y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. So then we get to verses 30, 31, and 32. And in verses 30 to 32, Cornelius expresses to Peter the reasons why he sends his 3 messengers to look for him at Simon's house. In verses 30, 31, and 32, Cornelius tells Peter exactly all the events that happened in the vision he had with the angel of God in verses that we read in verses 3 to 6 of this same chapter. But here, verses 30 to 32, Cornelius tells Peter about how 4 days ago at 3 p.m., by the way, 3 p.m. is the exact same hour and time which Cornelius is explaining this to Peter. A man in bright clothing, of whom Luke tells us in verse 3 that is an angel of God, stood in front of him and said, Cornelius, your prayers have been heard and your alms have been remembered before God. Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner by the sea. Así es como llegamos al verso 33, hermanos. Es el final de esta narrativa que estamos estudiando el día de hoy. Y aquí Cornelio le dice a Pedro estas palabras: por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien a venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Esta es la última razón por la cual Cornelio mandó a sus mensajeros a que trajeran a Pedro. Inmediatamente después, en otras palabras, al instante, después de la visión, envió a sus criados y al soldado a buscarle. Era muy importante para Cornelio saber qué era lo que Pedro tenía que decirle después de que el ángel de Dios le había dicho que Pedro tenía un mensaje que darle. Y Cornelio no pierde nada de tiempo. Después de eso, Cornelio le dice a Pedro: has hecho bien en venir. Esto nos muestra, hermanos, que Pedro no solo estaba de acuerdo y aprobaba que Cornelio le haya llamado, sino que también de cierta forma Cornelio le daba gracias a Pedro por haber accedido al llamado que le había hecho. Then at the end of this account we're studying in verse 33, Cornelius tells Peter the words, so I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore we are here in presence of God to hear all you have been commanded by the Lord. And this is the last reason why Cornelius sent his messengers to bring Peter to his house. Immediately after the vision,
Cornelius sent his servants and the soldier to look for Peter. It was very important for Cornelius to know what was that Peter had to say to him after the angel of God had told them that Peter had a message for him and his wife and his house. And Cornelius didn't want to waste any more time. Go right now. After that, Cornelius tells Peter, "You have been kind enough to come." In verse 33. This shows us that not only did Peter agree and approve Cornelius' call, but also in a certain way, Cornelius was thanking Peter for having complied to the call. Y después, hermanos, al final las palabras, ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para ir todo lo que el Señor te ha mandado. Todos aquellos quienes Cornelio habían invitado estaban presentes teniendo a Dios como testigo. Estaban preparados para escuchar el mensaje divino. Estaban ansiosos de escuchar lo que el Señor quería decirle a Cornelio por medio de los labios de Pedro. En este preciso momento, Pedro está a punto de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo a una audiencia que había sido preparada por el Espíritu Santo mismo en la Santísima y Bendita Trinidad para poder de esa forma injertar a los temerosos de Dios dentro del plan predestinado y eterno de Dios, de quien es la gloria por todos los siglos. Then at the end of this verse, we read the words, "Now therefore, we are all here in the presence of God to hear what you have been commanded by the Lord." All of those whom Cornelius had invited were present, having God as a witness in this place. They were prepared to hear the divine message. They were anxious to hear what the Lord wanted to say to Cornelius by the lips of Peter. And at this very moment, as Peter is getting ready to speak, he's about to preach the glorious gospel of Jesus Christ to an audience that had been prepared by the Holy Spirit himself in the most holy and blessed Trinity to be grafted to graft the God-fearers into the predestined and eternal plan of God, to whom is the glory forever and ever. Y hermanos, estos eventos ocurridos en el encuentro entre Pedro y Cornelio nos dan luz, hermanos, del poder, la soberanía y los decretos de Dios. Pedro todavía ni siquiera había llegado a la casa de Cornelio cuando Cornelio mismo salió a buscarle, ansioso de saber qué era lo que Pedro tenía que decir sobre el mensaje que el ángel de Dios le había dicho. So, brothers and sisters, these events occur in the encounter between Peter and Cornelius give us light of the power, sovereignty, but above all things of the decrees of Almighty God. Peter had not yet come to the house when Cornelius himself went out and looked for him, anxious to know what Peter had to say about the message. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, poder, gracia, plan y decretos, dio una visión a Cornelio en la cual por medio de un ángel le dio detalles específicos para que mandara a buscar a Pedro a la casa de Simón el curtidor. Al día siguiente, mientras Pedro oraba en el techo de la casa de Simón, le sobrevino un éxtasis y vio una visión. Y sabemos todo acerca de esta visión. God, in his infinite wisdom, power, grace, plan, and decrees, gave Cornelius a vision in which, by the means of an angel, gave specific details so that he sent to look for Peter at the Simon's house. The next day, while Peter was praying, God gave him a trance, and we know what happened in this trance. He saw the animals and everything else. Pero hermanos, quiero que seamos testigos de los santos decretos de Dios en esta narrativa que estamos estudiando.
Fue Dios, hermanos, quien por medio de un ángel le dio la visión a Cornelio. Fue Dios, hermanos, que en un éxtasis le dio la visión a Pedro. No vemos aquí en esta narrativa, hermanos, ninguna acción ni decisión humana. No hay quien diga yo nada de eso. Al contrario, solo vemos las acciones divinas y el decreto de Dios. Estas acciones divinas y este decreto de Dios son para llevar a cabo su eterno y perfecto plan. Hermanos, quiero que escuchemos y meditemos en las palabras del teólogo Charles Hodge, hablando sobre los decretos de Dios, las cuales dicen, esta es la cita: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por el cual para su propia gloria predestinó todo lo que sucede. El teólogo Hodge continúa diciendo, los decretos de Dios son la causa final contemplada en todos los decretos. Es su propia gloria. Todos son reducibles a un propósito eterno. Son libres y soberanos y determinados por el consejo de su propia voluntad y comprenden todos los acontecimientos. Brethren, I want us to be witnesses of the holy decrees of God in this account we're studying. I want us to see and remember that it was God who through an angel gave a vision to Cornelius. It was God who through a trance gave Peter a vision. We do not see any human action or decision in this account. I don't know if you noticed this. It's God who's done everything. On the contrary, we see the divine actions and decrees of God to carry out His eternal and perfect plan. Brothers and sisters, I want us to listen and meditate on the words of theologian Charles Hodge, talking about the decrees of God, which this is what he says. Quote, the decrees of God at His eternal purpose, according to the counsel of His own will, whereby for His own glory He had foreordained whatsoever comes to pass. Hodge continues saying, quote, God's decrees are the end or final cause contemplated in all God's decrees. His own glory. They are all reducible to one eternal purpose. They are free and sovereign and determined by the counsel of His will. They comprehend all events. End quote. Hermanos, el Dios Todopoderoso, quien decreta todas las cosas eternamente según el consejo de su voluntad perfecta y para su propia gloria. Dios, hermanos, predestina todo lo que sucede dentro de los propósitos eternos, libres y soberanos determinados por Él mismo. Dios, hermanos, tiene control de todas las cosas que suceden. Es por eso, hermanos, que esta tarde les invito a que confiemos en el Señor, quien en su soberanía, plan decretado y predestinado hace que todas las cosas ayuden para bien a todos aquellos que le aman. Brethren, the Almighty God who decrees all things eternally according to the counsel of His perfect will and for His own glory, the one who predestines everything that happens within His eternal, free and sovereign purposes, determined by Himself, and He, brothers and sisters, He has control of all things that happened. Therefore, brothers and sisters, I invite you this afternoon to trust in the Lord, whom in His sovereignty and His decreed and predestined plan makes all things work together for good for those who love Him. Let's pray. Vamos a orar, hermanos, nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Merciful God, God of glory, God of mercy, Almighty God, we come to you in the presence of your Son, Jesus Christ. And Father, we pray that what we have read, what we have studied in this passage would make
a mark in our minds and our hearts. Sanctify us, Lord, by your word. Sanctify us with your word. Change us and transform us. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida amándote, sirviéndote. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu poder, en tu misericordia. Transfórmanos, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.